Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo integral. Abajo te dejo el link de mi página web para que puedas ver en orden todos los videos de los temas de cálculo integral. Hoy vamos a empezar con el concepto del teorema del valor medio para integrales, que se representa de esta manera. No vamos a hacer un ejemplo, simplemente vamos a entender teóricamente en qué consiste eso. Entonces, esto que vemos acá, vamos a explicarlo geométricamente. Vamos a suponer que tenemos una función que parte de su dominio está por encima del eje X, como vemos acá, y que yo quiero calcular su integral definida de aquí hasta acá. Entonces, en esencia, quiero calcular esta área que veo acá. Esos son los intersectos con el eje X, menos 2, 2. Entonces, mi integral iría desde B hasta A de esta función por diferencial de X. Tomaríamos los rectángulos, calculamos su antiderivada, bueno, todo lo que ya sabemos hacer y que aprendimos en el tema anterior como integral definida. Entonces queremos calcular esta área que vemos aquí. Si yo voy a calcular esta área, eso me da un número real positivo cuando yo calculo esta integral. Esa es la parte importante, entender de que la integral definida me va a dar un número real positivo. Ahora pensemos en esto. ¿Será que yo puedo construir un rectángulo que tenga la base igual a la base del intervalo de la integración y cuyo rectángulo tenga la misma área del polígono? Y si lo pensamos un momento, la respuesta es sí, sí se puede, claro, ¿por qué no? Pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo este rectángulo. Este rectángulo, esta parte que vemos por acá y que vemos por acá, no es igual al área que tengo acá. Pero estos dos tramos podrían ser igual a esto. Profe, está como muy grande, entonces más pequeño. Pero puede existir. Numéricamente pensemos de la siguiente manera. Esta área me va a dar un número. Pongámoslo con un número cualquiera, pongámosle que da 20. No da 20, pero supongamos de que da 20. Y acá la base me está dando 1, 2, 3, 4 unidades. 20 dividido 4 me da 5. Significa de que yo puedo tener un rectángulo de altura 5. Para que 5 por 4 me dé 20. Entonces, esto como es un área, la integral definida, existirá un número que multiplicado por la base de este rectángulo me va a dar ese mismo número que está ahí. Entonces, por área yo lo puedo pensar de que va a existir, vamos a ponerlo donde estaba originalmente, va a existir un número que multiplicado por este me da igual al área que está acá. Simplemente todo número real se deja dividir por este intervalo. Todo número real se deja dividir por cualquier número real diferente de 0. Sí, no puedo dividir por 0, pero sabemos de que la base o los límites de integración no son 0. Es un número real, cualquiera, menos el 0. Entonces, esta área se deja dividir por ese número. El resultado viene siendo la altura del rectángulo. Entonces, mirándolo de la siguiente manera, esto de acá es un número real. En nuestro ejemplo, un número positivo. También puede dar negativo, ahorita vamos a mostrar un ejemplo. Entonces, este número real yo lo puedo dividir por este real. Y el resultado me da este. Por lo tanto, la integral definida se puede expresar como el área de un rectángulo que tiene de base la diferencia de los límites de integración multiplicado por la altura del rectángulo. Esta altura del rectángulo, que veo esto, si trazo esta línea hasta el otro lado, noto que debe intersectar a la gráfica en al menos un punto. Esa intersección con el punto lo vamos a llamar f de c. Profe, ¿y no será posible de que no corte ningún punto? Pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a subir esto. Subámoslo hasta acá. En este caso, esta línea no intersecta la gráfica, pero geométricamente hablando eso es imposible. Profe, ¿por qué sabe que es imposible? Porque el área de este rectángulo es superior al área de esa curva, de ese polígono. ¿Y por qué lo sé? Porque lo contiene y además ve una superficie por fuera. Entonces no puede ser. Tiene que ser de una manera tal que no lo pueda contener completamente. ¿Y por qué no lo puede contener completamente? Porque esto que no contiene debe ser igual a esto que veo acá, que no está dentro de la gráfica, porque se supone que el área de este rectángulo tiene que ser igual al área del polígono.
Entonces, es más, yo creo que debería ser un poquito más abajo porque toda esta superficie es superior a eso, pero es simplemente para ilustrar el ejemplo. Entonces, este segmento sí debe cortar la gráfica en al menos un punto, porque la gráfica no tiene que volver, podría ser simplemente así, subir hasta por acá. Entonces, debe cortar en al menos un punto. Ese punto se llama f de c. ¿Por qué f de c? Porque abajo debe haber un valor en c, justamente que esté debajo. Entonces, como corta en un punto de la gráfica, el valor en y, la imagen, la llamamos f de c, pero su preimagen, valor en x, se llama c. Entonces, sí existe un c dentro del intervalo de integración de tal manera que su imagen es la altura del rectángulo. Y eso es lo que dice el teorema del valor medio para integrales. La integral de una función continua en un intervalo AB va a ser igual al área de un rectángulo, porque de que existe un número que multiplicado por la base, eso se entiende, claro, la multiplicación de dos números reales da otro real. Pero lo importante de esto es que esto es la imagen de una preimagen que está dentro de ese intervalo. Eso es la parte más importante, que C está entre A y B. Eso es lo importante. Y eso se puede entender por lógica. Supongamos de que no estuviera, supongamos de que estuviera por acá. Si estuviera por fuera, pues la altura de este estaría aquí abajo, lo cual no tiene sentido. Y tiene sentido en que este rectángulo no puede contener todo el polígono. Como no puede contener todo el polígono, cuando yo pase la línea, intersecta en un punto de la gráfica. Y ese punto de la gráfica, por ser una función continua, está en el interior de ese intervalo. Vamos a mirarlo con una integral definida negativa. Vamos a suponer que tenemos esta integral y que quiero integrar desde menos 2 a 0. Es decir, que esta superficie está por debajo del eje X. Como ya vimos en el tema anterior, la integral definida, esta integral me va a dar un número negativo. Si quisiera calcularlo como área, debo ponerle un menos antes de la integral. Pero el teorema de valor medio para integrales no está definido para áreas, está definido simplemente para una integral definida, es decir, para un número real. Entonces vamos a pensar por un momento de que existen áreas negativas. Pues en matemáticas no existen áreas negativas, pero simplemente pensemos de que si está por debajo del eje X es el área, pero que tiene un signo menos adelante. Entonces, esto es un número, esto que está acá, esta integral definida que me da este polígono, es el área de ese polígono antecediéndole un menos. Si el área que está por debajo de la X es negativa, entonces yo puedo pensar de que aquí existe un rectángulo de tal manera que su área negativa sea igual al área negativa de esto. ¿Por qué? Por el mismo razonamiento de ahorita. Esto es un número negativo. Este que es un número negativo lo puedo dividir por este número. Si hago esta diferencia me da positivo. Porque sería 0 menos 2. Entonces sería una diferencia de 2. Entonces este número negativo, si lo divido por 2, que es la diferencia de la base, me va a dar un número negativo. Pensémoslo de otra manera, vea. Vamos a suponer que el área que está acá, esta área negativa, me va a dar menos 4. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? 2. 0 menos 2 daría 2. Entonces 4 dividido 2 me daría 2. Significa que la altura del rectángulo menos 2. En esencia lo que estamos diciendo es que si esto es una integral definida me va a dar un número negativo. Y ese número negativo que no es 0 lo puedo dividir por la base del rectángulo, que es la base de la integral. Y eso me va a dar un número. Ese número es la altura del rectángulo. Cuando yo calculo esta altura del rectángulo, entonces, y forma el rectángulo, tiene que cortar la gráfica en un punto. ¿Y por qué lo tiene que cortar? Porque hacemos el mismo ejemplo de ahorita. Si me llego a pasar el área del rectángulo, ya no sería igual al área de la integral definida, que esa es la clave. Porque a medida que yo voy trazando mi rectángulo, noto que esto que no está dentro del polígono tiene que compensar con lo que falta. Es decir, por así decirlo, esta área que veo acá es igual al área de aquí. Entonces, como corta en un punto, este es f de c. Por lo tanto, c está dentro del intervalo. Entonces, es una explicación algo sencilla frente al teorema del valor medio, pero en esencia lo que estamos buscando es eso. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, te invito a que visites mi página web. Te agradecería mucho si me regalas un like. Muchas gracias.